Mi nombre es Ismael Enrique Medina Lima. El Ismael Enrique me lo puso mi papá por el poeta Ismael Enrique Arciniegas. Nací en Chimichagua. Cesar, en aquella época era del Magdalena, pero cuando Magdalena le hicieron la cesárea, entonces crearon el departamento del Cesar y Chimichagua quedó allí. Nací el 31 de octubre de 1931, en la última casa de la calle Santander, que desemboca en la Ciénaga. O sea, la primera casa de la Ciénaga hacia el centro del pueblo. Yo nací en un hogar que no fue formalizado católicamente. Entonces, durante mi niñez yo pasaba un tiempo con mi mamá, otro tiempo con la familia de mi papá y otro tiempo con mis abuelos maternos, otro tiempo con mis abuelos paternos y así fueron mis primeros años sin tener un hogar fijo, pero yo creo que tuvo sus ventajas, ¿no? Una cosa fue que en la familia de mi padre, que se llamaba Rafael Antonio Medina Rosado, pues era una familia, digamos, más o menos acomodada, con todos los hijos estudiaron. En cambio, en la familia de mi mamá era una familia pues bastante pobre y solamente mi mamá fue la que pudo hacer hasta segundo o tercer año elemental. En aquellos tiempos solamente había una escuela de varones pública y una escuela de... No, había una escuela, sí, una escuela de varones público, pero no había escuela para mujeres. Entonces, pero sí había colegios, digamos, privados. Colegios que recibían pequeños, 10, 15 alumnos, porque en esa época no se veía el deseo de estudiar o la necesidad de estudiar. Entonces mi mamá estudió en una escuela privada y me imagino que mi papá, no sé, en la escuela pública de varones. De todas maneras, en la casa de mi padre había una tía que le interesaba mucho la cuestión cultural, la cuestión literaria, y ella, cuando yo pasaba épocas en la familia de ella, entonces nos enseñaba, éramos 4 primos, nos enseñaba a recitar y nos hacía, digamos, pequeños dramas para representar allí en la familia. En la otra parte de la familia de mi madre era más bien cuestión de trabajo, por ejemplo, lo de las casas, ¿no? Vivíamos en una finca cerca del pueblo y a la orilla de la Ciénaga de Zapatosa, una finca que se llamaba Ojo de Agua. Ojo de Agua era una vereda prácticamente, entonces en un lado tenía casa mis abuelos paternos y en la otra mis abuelos maternos. Entonces yo viví mucho tiempo en ambos lugares de la Ciénaga de Zapatosa y de la vereda Ojo de Agua. Así transcurrió mi vida más o menos hasta la edad de 12 años, más o menos, 11, 12 años. Épocas que vivía en el pueblo también, tanto en un hogar como en el otro. Y así, entonces yo, digamos, absorbí, si se puede decir así, cosas de un hogar y del otro. Fue músico fundador de la primera banda que tuvo Chimichagua, que comenzó a finales del siglo XIX, O sea, más o menos fue en 1890 y tanto, surgió la primera banda y mi abuelo tocaba el flautín y clarinete. Después mi papá tocaba el trombón. Y ese año 42 viví con él. En el año 43 vivía yo con la familia de mi mamá, con mi mamá. Entonces,
Entré a la escuela, en el año 43 yo estaba haciendo tercer año elemental. En la escuela no tenía sino hasta tercero. Entonces yo hice tercero 3 veces. Y ya en el 43, en el 44, mi mamá fue a pasar una temporada donde una hermana en un pueblo que se llama Arjona, que era un corregimiento de Chimichagua. Y me llevó con ella. Y un día cualquiera, un amigo que tenía una finca le propuso que por qué no me mandaba a trabajar allá con él, porque no estaba haciendo nada, porque en ese corregimiento no había escuela. Entonces fue mi primer empleo, me ofreció pagar 6 pesos mensuales y me tocaba pues sembrar yuca, arrancarla, ir a venderla, echar el agua o traer el agua del estanque, porque tenía un estanque para la finca, y bueno, todos los oficios caseros. Y al segundo mes, como según él le resulté buen trabajador, entonces le propuso que por qué no seguía trabajando, y entonces me aumentaba el sueldo, me aumentó a 7 pesos el mes. Y ya por mi mamá terminó la temporada, entonces se regresó a Chimichagua y me llevó de nuevo. Pero en el año 43, antes de ir a esa finca a trabajar, yo estuve de acólito. En el año 42 y 43 estuve de acólito en la iglesia parroquial. Y además hacía escobas para un comerciante paisa que tenía una tienda en Chimichagua, un almacén, y entonces una de las cosas que él vendía era escobas, las mandaba a Barranquilla y a otras partes. Y entonces éramos 2 los acólitos y los 2 trabajamos haciendo escobas. Nos pagaba 5 centavos por hacer una docena de escobas. Cuando salí de Arjona para Chimichagua, ya fue en el mes de noviembre, a principios de noviembre. Entonces, al llegar a Chimichagua, un vecino de enfrente de la casa le propuso a mi mamá que por qué no me mandaba a trabajar en la finca de ellos, que quedaba bastante lejos del pueblo. Y allá era trabajando ya en cuestiones de ganadería, porque los señores tenían ganado, entonces trabajé en el campo de la ganadería, es decir, buscando las reses, trayéndola, llevándola, dándola de comer, bueno, toda cantidad de cosas de trabajo. Y ya para diciembre del 44 me mandó mi mamá a trabajar en una finca de caña, de panelera, finca de panelera. Iba a cumplir 13 años, no, ya acababa de cumplir 13 años, porque eso fue en el 44, acababa de cumplir 13 años. Yo los cumplo el 31 de octubre. Una amiga de ella había un profesor que era profesor de escuela en el banco, Magdalena. Entonces ellos eran conocidos, eran amigos. Entonces le preguntó a mi mamá, bueno, ¿y Ismael qué está haciendo? No, él está trabajando en la finca. ¿Y no está estudiando? No, porque como ya he hecho tercero 3 veces y aquí no hay más. Entonces el profesor le dijo, ¿por qué no lo mandas a estudiar al banco? Y dijo mi mamá, ¿pero cómo? Si yo no tengo con qué. No, mándalo, que de alguna manera ahí le ayudamos al pelado. Entonces, mándamelo en tal fecha y yo hablo con fulano, el profesor tal, para que le hagan el examen. Pues no ha hecho sino hasta tercero y allá comienzan con quinto, entonces tiene que hacer el examen para quinto. Así que ponlo a estudiar. Y entonces yo me fui preparando y cuando llegué al banco, sí, me hicieron el examen y pasé. Entonces entré a quinto elemental en el año 45. Entonces hice primer año, quinto año elemental, y luego al año siguiente otro profesor de español muy bueno, también más o menos por la misma manera de enseñar, pero ya el otro profesor lo puso a uno a escribir. Yo fui buen alumno, desde que entré a quinto hasta cuando salí del banco, que hice tercer año de bachillerato, yo fui el mejor alumno del curso, siempre. En todas las materias, especialmente en matemática y en español, esas 2 materias, y en historia.
Yo me destaqué como buen alumno mientras estuve estudiando en el banco. Entonces fíjate que el hecho de ir yo a estudiar fue una casualidad, porque si mi mamá no se encuentra con ese profesor, nadie le hubiera a ella sugerido que me mandara a estudiar al banco. No había ninguna posibilidad. Mi destino era seguir trabajando en las fincas y mi ilusión era llegar a ser morendero. Morendero no, había un título, no, un cargo, digamos, que era el que menea la miel para que se forme la panela. Ya se me olvida, ¿no? Entonces, porque ese era el que ganaba más. Bueno, de pronto me acuerdo. Entonces, esa era mi ilusión, llegar a ese cargo. Pero la presencia de este señor que invita a mi mamá, que él me ayudaba, bueno, cuando terminé tercer año de bachillerato, entonces me dieron el consejo de profesores, me concedieron una beca. El colegio iba a tener cuarto año por primera vez. Mientras tanto, ¿cómo me sostenía yo? Pues mi mamá era costurera, pero además de costurera, ella hacía dulces. Entonces yo salía a vender dulces. Y mi abuela hacía bollo y pasteles, y yo salía a vender con una totuma. Yo vendía por las calles. Y mis amigos eran pelados que hacían lo mismo, que jugábamos bola, que jugábamos trompo. Y has de saber que ninguno de esos amigos, o tal vez uno, fue a estudiar y llegó a ser profesional. Entonces, cuando yo voy a Chimichagua, los amigos de antes los perdí, porque pues yo seguí un camino diferente al de ellos, y los contemporáneos, niñas y muchachos que estudiaban en esa época, pues ya fueron los amigos de hoy. En el año 48, que yo estaba haciendo tercero, mataron a Gaitán. Entonces, con la cuestión de Gaitán, una de las profesoras del colegio, desde antes de la muerte de Gaitán, pero especialmente posterior a ese suceso, me estuvo conquistando para que yo fuera liberal, porque toda mi familia, de parte y parte, conservadores. Pero la noticia llegó a Chimichagua, que yo me había vuelto liberal, y me había vuelto precisamente por eso, porque toda la familia era conservadora. Cuando se supo que me habían dado la beca, fue un señor especialmente de Chimichagua a el banco a hablar con el rector para que me la quitaran, para que no me la dieran, porque yo era liberal y el rector conservador, y el que fue obviamente conservador. Entonces yo hablé con esta profesora, la que me había conquistado para ser liberal, y le conté. Yo la primera, cuando tuve la noticia que me llegó el telegrama, personalmente me llegó el telegrama, entonces yo fui directamente donde el rector a darle las gracias, a demostrarle mi alegría porque me habían dado la beca. Y entonces él cogió el telegrama y dijo: Ismael Medina, no, aquí debe haber una equivocación. No puede ser Ismael Medina, esto debe ser fulano de tal, otro nombre. O sea, aquí se equivocaron. Entonces yo le dije a la maestra, a la profesora, me dijo: no señor, aquí no hay equivocación. Alístese para ir a Honda, Tolima. Para allá salió la beca. Alístese. Entonces yo fui con la noticia, obviamente con la alegría del caso, a Chimichagua, a mostrarle el telegrama a mi mamá. Y cuando yo le muestro a mi mamá, ella dice con una resignación que no le olvido, me dijo: bueno, ¿y de dónde? ¿De dónde vamos a sacar plata para viajar a Honda? Y yo, un silencio. Y por último dijo: bueno, vamos a hablar con tu padrino. Mi padrino era liberal y era de los políticos del pueblo. Se llamaba Prudencio Mejía. Y entonces yo fui a hablar y le llevé el telegrama a mi padrino. Entonces mi padrino dijo: vamos a donde Cayetano Lemus, un familiar mío, que era el boticario del pueblo. Vamos a ver qué hacemos, pero usted se va porque se va. Entonces fuimos allá. Y entonces, bueno, ¿qué hacemos?
No, pues hagamos una lista de los liberales, ya que los conservadores no quieren, pues hagamos una lista de los liberales de aquí del pueblo, a ver, ¿quién te ayuda? Entonces hizo la lista encabezada por mi padrino, Prudencio Mejía, segundo, Cayetano Lemos, tercero, y así una lista de unas 10 personas más o menos que recordaron de ellos. Entonces yo le dije, bueno, ¿y ahora qué hago con esta lista? No, pues vaya y visítelo y pídale y dígale que usted le dio una beca, pero que no tiene con qué. Entonces yo le dije, bueno, entonces empecemos por usted, padrino. Me dijo, no, yo ahora no tengo. Entonces, tú, Cayetano, pues yo ahora tampoco. Miércoles. Entonces, bueno, yo fui con mi lista de casa en casa. Y ahí me fueron dando, unos 10, otros 20 centavos. Hubo una persona que me dio 10 centavos, otra me dio 20, alguien me dio 50. Cayetano me dio 2 pesos, mi padrino me dio 2 también. Y eso no alcanzaba, porque el viaje en avión del banco a Bogotá costaba 30 pesos. Y reunir 30 pesos cuando estaba a dólar, todavía el peso colombiano, eso no era sencillo. Y fuera de eso, de Bogotá tenía que irme a Honda. Y bueno, se necesitaba plática. Años después fue cuando vine a saber que se completó la plata porque mi mamá le tocó vender medalla, anillo y cosas de esas. Vale. La cuestión que yo llegué a Honda y entre tanto el hecho de que yo hubiera sido el mejor alumno de mi curso en el banco, pues en Chimichagua eso aún entre los conservadores cayó bien. Entonces cuando yo iba en vacaciones, pues especialmente los liberales me ayudaban, le daban a mi mamá, me llevaban plátano, yuca, gallina y bueno, cosas de esas pues en señal de aprecio. Y llegué a Honda, hice el cuarto allá, me fue muy bien también el primer alumno, porque yo estudiaba con ganas, yo estudiaba con deseo de ser alguien. Y hice cuarto, me fue muy bien. Cuando volví a hacer quinto, entonces resulta que habían cambiado de rector. El rector anterior era Antonio Cardona Londoño, que luego fue rector hasta que murió de la Universidad América de Bogotá. Era prácticamente un lingüista que acababa de llegar de Londres, donde había estudiado literatura inglesa, y ese era nuestro rector, y todo el mundo lo quería pues muchísimo. Y lo sacan a él y ponen a uno que era un profesor, y como profesor prácticamente nadie lo quería porque era como muy grotesco, como muy bravo, bueno, todas esas cosas. Entonces los alumnos de quinto, de cuarto y de sexto se fueron retirando. Hasta que quedó quinto año, a donde yo iba a entrar, con 7 alumnos, algo así. Y los de sexto también poquito, y los de cuarto con 2. Entonces el ministerio dio la orden de quitar el cuarto, el quinto y el sexto, porque no se justificaba. Entonces eso fue un golpe mortal para la sociedad de Honda, que por primera vez iba a tener sexto año de bachillerato. Eso fue en el año 50. Entonces, como nos distribuyeron a los becarios, a unos los mandaron a San Gil, Socorro, a otros a distintas partes nos distribuyeron. A mí me tocó el Socorro, con 4 compañeros más. Entonces, el rector determinó que ese día era el último día que íbamos a estar, y que a partir del día siguiente ya podíamos irnos. Y entonces dio permiso para que saliéramos. No, mentira. Nosotros esperábamos que él diera el permiso para salir a despedirnos de las amistades y demás. Pero el rector no llegó en el momento en que nosotros estábamos esperándolo. Entonces dijimos, no, vámonos y lleguemos aquí a las 8 de la noche.
esperando que él llegara más o menos a esa hora. Cuando llegamos, yo fui el primero en llegar, que esa es otra debilidad que tengo, cumplido hasta más no poder. Entonces yo fui el primero en llegar. Apenas llegué, el portero me dijo, el rector lo necesita. Entonces yo fui allá a la rectoría. Y el rector me recibió con un regaño tan violento que se me vino como a pegarme, pues de la furia por habernos ido sin su permiso. Entonces yo, por pura casualidad, yo no sé cómo, yo tenía un compás en el bolsillo. Y yo saqué el compás. Con la gritería de él, los alumnos internos se vinieron del dormitorio y se dieron cuenta cuando él estaba frente a mí con su gritería y yo con el compás en la mano. Y se regresaron y llevaron la noticia, el rector le pegó a Medina, el rector le pegó a Medina. Él no alcanzó a pagarme, pero eso fue la bulla. Entonces empezaron, mañana hay huelga, mañana hay huelga, mañana hay huelga. Y así fue, al día siguiente había que hacer fila antes de entrar al aula. Pues sigan los de sexto, los 7 de sexto. Entre esos de sexto estaba precisamente el que fue presidente de la Corte Suprema, que mataron en el... ¿cómo se llamaba, hombre mío? Reyes Echandía, Alfonso Reyes Echandía, estaba en sexto. Nosotros fuimos muy amigos, porque la colonia de Chaparral y la colonia costeña, que éramos 6 o 7, nos hicimos muy amigos las dos colonias. Entonces, pasen los de sexto, siguieron los de sexto al aula, sigan los de quinto, nos quedamos parados. Que sigan los de quinto, el rector, y nada, parado. Sigan los de cuarto, también se quedaron parados. Y nadie, y huelga, y empezaron, que hable Medina, que hable Medina. Entonces ya me tocó salir al frente, y la primera frase que se me ocurre, una frase muy costeña de aquella época, era, camaradas, ¿quién dijo miedo? Cuando yo dije camaradas, empecé a hablar así, entonces el rector salió, pero como un tiro, a la oficina a llamar al ejército, porque los comunistas se iban a tomar el colegio. Y allá en la costa, camarada, de amigo, ¿no? Entonces él lo tomó ya por el significado que le daban acá en el interior, que es de comunista. Allá en la costa no. Entonces al rato llegó el ejército. Mientras llegó el ejército, nosotros salimos a la calle y nos fuimos caminando, pues, pero todo el colegio hacia la Plaza del Carmen, en Honda, gritando consignas. Entonces, la gente de Honda, que se dio cuenta y supo por la radio la noticia y todo eso, salieron también a darnos vivas y a darnos ánimo. A ese rector hay que sacarlo, no sé qué. Bueno, eso fue Cuando terminamos la marcha, yo volví al colegio a recoger mis cosas, porque eso me brindaron por lo menos en 3 o 4 personas que yo no conocía. Y, Medina, venga, quédese en la casa, porque en el colegio, quédese en la casa, venga, que aquí lo atendemos. Y lo mismo con los demás compañeros de la costa. Y cuando yo quise entrar al colegio, no me dejaron entrar. Entonces el secretario, que era un chocoano, me dijo, señor Medina, el rector manda a decir que si quiere entrar al colegio tiene que firmar una nota en donde usted renuncia a la beca. Entonces yo le dije, dígale que está loco, ¿cómo voy a renunciar? La cuestión fue que el rector desapareció también y bueno, yo entré, saqué mis cosas y me fui a vivir a una parte. Y bueno, la historia es larga, pues. La cuestión es que yo fui a dar al Socorro. Cuando yo llegué al Socorro con los 4 compañeros más, el rector nos llamó a todos, a los 5. ¿Era un colegio? Sí, el Colegio Universitario del Socorro, Santander del Sur. Entonces nos dijo el rector, bueno, ya yo sé qué hicieron ustedes en Honda, pero no se preocupen. Yo voy a tener en cuenta cómo se van a portar ustedes aquí. Y así fue. Entonces, previamente a eso hubo una comisión al Ministerio de Educación y obviamente yo fui en esa comisión con otro compañero, fuimos 2 costeños. Nos tuvieron mucho aprecio en Honda porque nos portábamos bien también.
costeño se porta bien. Entonces llegamos a Honda, fuimos al ministerio, el ministro era Mosquera Garcés, chocuano también, y nos estaba esperando, y apenas entramos, nos dijo, ya, váyanse, ya yo sé a qué vienen ustedes, yo arreglo eso. No nos atendió nada, medio minuto para decirnos esas palabras. Nos devolvimos, nos fuimos al Socorro, el rector nos dijo esas palabras, y bueno, las clases. Y nuevamente yo me destaqué en el colegio, comencé a estudiar con mucho esmero, y saqué buenas notas en religión, esa materia tenía otro nombre, no era religión, entonces me hice amigo del cura. Fui muy buen estudiante de matemáticas, muy amigo del profesor de matemáticas, lo mismo con el de química, todos, porque yo, ¿para qué le cuento? Pero yo me destaqué como estudiante, me destaqué, ¿verdad? Tenía una memoria privilegiada, y a eso se agrega que yo fui muy estudioso, ¿no? Incluso en esa época yo leía mucho de historia, me leí muchas novelas históricas y de otra índole, pues, pero más que todo en el campo de la historiografía. Y estando allá, llegó el ministro de Educación. Nosotros estábamos sentados allí en el pasto, cuando pasó el ministro, me llamó, me dijo, jovencito, no le dije que se fuera tranquilo, que yo arreglaba eso. Y le digo, ¿cómo me reconoció ese hombre si yo apenas nos vio la cara, pues? Bueno, días después, en el mes de mayo, creo, yo llegué en febrero, a mediados, finales de febrero. Terminé mi año allí, el quinto, el sexto, fui el mejor bachiller también. Ahora ya tengo algunas ideas de qué querer estudiar. Entonces el profesor de física y matemática me estuvo aconsejando, sugiriendo que porque no seguía, ya que me gustaba tanto la física, especialmente la física, que él allá en el ministerio me hacía diligencias para una beca. Yo me fui a Chimichagua y me recibieron, pues, porque fue el primer bachiller pobre, digámoslo así, de Chimichagua, en el año 51, porque todos los demás eran hijos de finqueros o hijos de comerciantes o hijos de profesionales, pero yo era el único raso, pues, campesino raso. Entonces la gente me recibió con mucho cariño, ya aquello se estaba olvidando, aquello de que era liberal, ya eso se fue olvidando. Entonces yo me fui a Barranquilla, donde mi tío Félix Medina Rosado. Mi tío Félix Medina era mecánico de máquinas calculadoras y máquinas de escribir. Él había estudiado en Cuba y prácticamente él era un profesional de eso, el único que había en Barranquilla. Entonces él trabajaba en todos los bancos de la época. Tenía buenas entradas, trabajaba mucho, pero tenía buenas entradas, tenía 7 hijos, todos los educó en los mejores colegios de Barranquilla, y a mí me recibieron con mucho amor, con mucho cariño, y iba a entrar a la Universidad del Atlántico. Alcancé a matricularme en la Universidad del Atlántico para estudiar economía. Yo no presenté examen, en esa época tampoco se acostumbraba, ¿no? Pero él era amigo del rector de la universidad, entonces habló con él y no, mándelo, y lo matriculamos, y ya me quedó matriculado. Pero en la universidad estaban en trabajos de arreglos, entonces necesitaban una semana más para empezar las clases. Y entre tanto, ¿yo qué hacía? Pues me fui a los hoteles del Paseo Bolívar a buscar trabajo, y conseguí trabajo de portero para abrirle las puertas de noche a los pasajeros. Ya estaba contento porque había conseguido trabajo, porque claro, en la casa de mi tío había mucha gente y había que ayudar también, ayudarse uno, ¿no? Y da la casualidad que en esa misma semana me llega el telegrama que me presentara en Cartagena a presentar el examen para la beca. Entonces fui a Cartagena, presenté el examen
Y a los poquitos días me llegó el telegrama becado para estudiar en Tunja. Entonces volar de Barranquilla a Tunja. Bueno, allá llegué y allá me encontré con el profesor de física que me había enseñado en el colegio, de profesor allá en la universidad. Los dos profesores, ese y el de química. Entonces, así pude yo solventar en Tunja. Yo no tenía ropa de invierno. En Tunja era frío, 7, 8 grados de día en Tunja. Eso era violento. Y nosotros los costeños, ninguno tenía, y yo menos. Entonces, en El Socorro, teníamos el equipo de fútbol, y el patrocinador del equipo de fútbol era un médico. Ya no recuerdo, lástima, no recuerdo el apellido. Entonces le escribí una nota al doctor, porque también me tuvo aprecio, pues, y le escribí, pues, aprovechando el aprecio mutuo, que si me regalaba una cobija, y me la mandó una cobija. Entonces esa era mi cobija, la única cobija en ese frío tan violento. Yo aguanté frío en Tunja terriblemente. Bueno, y ahí terminó lo de mi estudio de universidad, me gradué, tuve un profesor de física que era alemán, y ahí le cogí mucho más cariño a la física. Yo hubiera podido estudiar cualquier otra materia, cualquiera. Me sentía con ganas, me sentía con aliento, con la capacidad suficiente para estudiar aquello que más me gustaba, que eran el español, la historia y la física. Esas eran las tres que más. Pero en mi mente había estado antes estudiar Derecho. Es decir, si me sale la oportunidad de estudiar Derecho, yo hubiera estudiado Derecho, antes que las otras cosas. Llegar a ser profesor no había pensado nunca. ¿Ves? Pero ya estudiar en Tunja ya significaba estudiar para licenciatura, o sea, para enseñanza. Y así fue como en 1955 terminé mis estudios, me gradué y me salieron como 4 empleos en Ocaña, en Barranquilla, en otras partes, como 4. Entonces me quedé en Duitama, que era un anexo de la universidad. Y ahí trabajé el primer año. Allí ese primer año fui muy amigo también del rector. Trabajé en Duitama en 1956 en un instituto técnico. Entonces me fui a estudiar ingeniería a Bogotá. Pero eso tiene su antecedente. Sucede que haciendo yo primer año de matemática, se abrió un concurso, la Academia Boyacense de Historia abrió un concurso sobre historia, obviamente. Y entonces yo aproveché las vacaciones de julio y me fui a Bogotá, a la Librería Nacional. Y hice un trabajo y me gané el concurso. Entonces eso fue una cosa insólita, que un estudiante de matemáticas se ganara un concurso de historia. Pero lo más interesante es que el director de la Biblioteca Nacional era el doctor Guillermo Hernández de Alba, el cronista de Bogotá, lo llaman así. Entonces él fue mi guía en el trabajo. Incluso yo llegué sin recomendación ninguna, ni nada, ni solicitar audiencia, ni nada de eso. Me recibió él mismo, que era lo que yo quería hacer, y entonces le conté. Entonces él mismo se puso la orden, él mismo me dijo, siéntese aquí, en esta parte, aquí están estos libros, y él me ayudó pues como si fuera un viejo conocido. Yo he contado con mucha suerte en ese sentido. Una suerte me trae otra, y así ha sido mi vida, de suerte en suerte. Cuando llegué a Bogotá, ya él me había ofrecido en el año 51 que si algún día quería ir a trabajar en Bogotá, él era el dueño del colegio Isidro Parra, me parece. Yo le doy trabajo. Entonces yo llegué allá y lo primero que hice fue visitarlo a él, y enseguida, al día siguiente, ya yo estaba de profesor en el colegio Isidro Parra. Bueno, trabajé en Bogotá.
en el año 57, 58. En el 59 me retiré del Colegio Isidro Parra y fui profesor del Colegio Camilo Torres, del Colegio Sergio Arboleda y del Colegio Nicolás Esguerra. Era profesor de planta de Nicolás Esguerra, pero por la noche tenía clases en el Camilo Torres y los sábados, creo, en el colegio, en Bosa, en un colegio de Bosa. Bueno, yo me reunía un sueldito más o menos bueno y un día fui a acompañar a mi novia, Lilia, a donde el profesor de física de ella, que era secretario o agregado cultural de la embajada alemana. Y entonces, mientras ella hablaba con él en la oficina, yo empecé a hojear una revista, varias revistas que tenían de turismo y esas cosas allí. Y allí había de las universidades y de muchas cosas. Entonces me llamó la atención, ¿qué tal yo estudiando en Alemania? Pero así, pensando, ¿no? Pensando yo veía, uy, yo allá en la Universidad de Múnich, uy, allá en la universidad, cuando terminaron, entonces yo lo llamé a él, doctor Herkrat, Juanito Herkrat, ¿qué se necesita para estudiar en Alemania, doctor? Entonces yo estaba leyendo y le conté, estaba leyendo esto y me entraron como ganas de... Entonces él me dijo, bueno, conversemos. Y charlamos la primera vez y me animó y desde ese momento seguimos charlando por teléfono o volví yo allá otras veces y el señor se empeñó y me hizo un montón de diligencias, de traducción, de papeles. Él mismo se encargó de eso. Él me ayudó de una manera pues también, así como me ayudó el doctor Hernández de Alba. Y me consiguió el cupo allá en el Instituto Goethe en Alemania. Todo me lo hizo él. Bueno, por la escritura yo te conté que estando en quinto de elemental hice mi primer poema y que tuve profesores de español muy buenos que me hicieron cogerle mucho cariño a la literatura. Yo leí en el bachillerato, pero bastantes obras. Y es que me daba un placer, yo sentía mucho placer leyendo. Entonces eso me dio a mí oportunidad para poder tener un vocabulario y poder tener una amplitud de conversación con otras personas. La historia europea, incluso en el colegio, allá en el banco, yo tuve una exposición también sobre Napoleón Bonaparte, que el profesor me designó a mí para que hablara sobre esa época de Napoleón Bonaparte. Y cuando estuve en el Socorro también me nominaron para un discurso. Una de las cosas que yo quería hacer, que siempre quise hacer, fue escribir sobre Chimichagua. Sucede que cuando yo llegué a Tunja a estudiar, oí un poco de palabras que yo no conocía. Entonces me vino a la cabeza, en Chimichagua tenemos palabras que aquí no conocen. Entonces en esas vacaciones fui a Chimichagua y comencé a anotar, todavía conservo la libreta. Esa libreta va a tener 60 años y ahí la tengo guardada. Y empecé a recoger palabras y escribo palabras. Llegué a tener 400 palabras. Entonces, cuando llegué aquí de profesor a la Universidad del Valle, eso estaba dormido allí, pero entonces cuando yo me jubile, ese va a ser mi primer trabajo sobre Chimichagua. Entonces así fue, tan pronto me jubilé, me compré una oficina en la Plaza de Caicedo, en el edificio de Colseguros. Me fui allá. Y allá empecé a trabajar, porque si me quedaba en la casa, eso no. Entonces me fui allá, me llevé los libros, los diccionarios y demás cosas, y allá empecé a escribir. Yo me gradué, yo me jubilé en diciembre del 87.
Y en enero del 90 salió el libro que se llama Mi Chimichagua de ayer.